Sin perder tiempo, vamos a entrar en el mensaje de hoy, ¿sí? Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros, para compartirnos hoy. Gracias a los que se quedaron. Gracias por la paciencia. Ese es una buena señal. Tener paciencia es parte del fruto del Espíritu. Así que gracias a Dios por los que se quedaron, porque ahora vamos a compartir lo más rico que tiene el Señor para darnos, que es su palabra, ¿sí? El alimento del cielo que viene para nuestras vidas hoy y que nos va a traer una claridad muy especial, porque vamos a hablar del propósito de Dios para con nuestras vidas. Así que vamos a ver si podemos poner ya la placa. ¿Ustedes ven ya la placa en pantalla? Ok. El título del mensaje de hoy es: Tu vida fue creada con un propósito. ¿Sabes cuál? Te sorprenderás. Estoy casi seguro que nos vamos a sorprender de unas cuantas cosas que vamos a escuchar en el mensaje de la palabra hoy. Pero antes de entrar en ella, vamos a hacer una introducción. Les voy a presentar a un personaje muy especial de aquí de Argentina. Es un filósofo muy famoso en la Argentina, muy conocido por ser un hombre de ciencia que ha bregado y ha trabajado para que la filosofía vaya a las calles, para que la filosofía llegue al pueblo, ¿sí? Entonces él, en un idioma bastante sencillo, ha tratado de democratizar, por decirlo de alguna manera, el conocimiento filosófico de la filosofía. Y por ese motivo, y porque además es un hombre que se ha metido por causa de eso en distintos medios de comunicación y demás, ha llegado a ser un hombre muy reconocido en la Argentina, con una trayectoria muy importante, tiene la edad mía, con una trayectoria muy importante en el tema de filosofía. Él además es docente, obviamente, y porque el título lo habilita para eso. Pero su carrera es una carrera respetable, es un hombre muy respetable en lo que él hace, ¿sí? Este hombre se llama Darío Gabriel Stagenrager, algo así. Es tan difícil decir el nombre, el apellido, que le dicen Darío Z, ¿sí? Como dice más abajo el texto. Darío Z. Nació en 1968, es conocido como Darío Z, es un escritor licenciado en filosofía por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es un divulgador de filosofía y docente argentino. Fue premiado en la Fundación Conex en el 2017 en la disciplina de divulgación. Conduce el programa Mentira la Verdad. Escuche los títulos, ¿eh? El programa que conduce se llama Mentira la Verdad, en Canal Encuentro. El programa de televisión Seguimos Educando, también es otro programa con Ángela Lerena, y trabaja en radio haciendo los programas Demasiado Humano en Futurock, Lo Introspectivo en National Rock, en la radio National Rock. Es autor de los libros ¿Para qué sirve la filosofía?, un pequeño tratado sobre la demolición, y también filosofía en 11 frases y filosofía a martillazos. Son los títulos de los escritos que ha hecho este varón. Se ha desempeñado como profesor en casi todos los niveles educativos: primario, secundario, terciario, universitario y posgrado. Dicta clases en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASCO, en las áreas de comunicación, posgrado en gestión cultural y educación. También es docente en el CBC de la Universidad de Buenos Aires y en la materia Problemas Filosóficos de la Universidad Nacional de Hurlingham. Se desempeñó como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el Colegio Pestalozzi. Dirigió el profesorado de Historia en el Instituto Braun Menéndez. Desarrolló hace años una importante labor docente en la comunidad judía. En su cátedra del Seminario Rabínico Latinoamericano y en el Colegio Tarbut. Fue miembro del Consejo Directivo de la ULEJ, Universidad Libre de Estudios Judaicos, ¿sí? Esta persona le revela algo a un periodista que vamos a ver aquí en esta entrevista que se hace en un canal muy importante de aquí en la Argentina. Le revela una verdad de la que viene a ser la madre de las ciencias, ¿sí? Se dice que la filosofía es la madre de las ciencias. De allí se desprende la psicología y prácticamente muchas ciencias humanas se enraizan aquí en la filosofía. Ahora, la filosofía viene a ser también una disciplina que se practica hace milenios
son muy conocidos los griegos como filósofos, y de hace más de 2000 años que el pensamiento humano viene evolucionando y viene preguntándose cosas muy profundas. ¿Sí? La filosofía se basa fundamentalmente en el porqué y en el buscar la verdad, y la verdad de todas las cosas, ¿no? Y resulta que este varón es confrontado con una pregunta por este periodista que vamos a ver ahora, y le pregunta cuál es el sentido de la vida. A este hombre tan importante en filosofía, un hombre que él mismo lo dice ahí en el reportaje, presten atención, que él va a decir que él podría resumir de muchos filósofos famosos cuál es el sentido de la vida. Y dice, todos han llegado a la misma conclusión. Todos los filósofos han llegado a la misma conclusión. Presten atención cuál es la conclusión a la cual llegaron los filósofos. Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un ratito vamos a estar charlando con uno de los representantes de las profesiones más buscadas en este momento en la sociología, en la política. La sociología es otra rama. Los otros días hablando con Jaime Durán Barba, con Mario Pergolini, aquí mismo decía, los filósofos son ahora una profesión deseada dentro de la actividad pública. Y enseguida está con nosotros Darío Stanraiver, alguien que hace de la filosofía, primero un respeto por su profesión, pero que no tiene miedo a hacer popular la discusión y hacerla casi en el ágora. Esta historia de encontrarse con la gente, hay un gran programa de él que es Mentira la Verdad, que es encontrarse en lugares públicos, hablar sobre estas cuestiones. Y uno dice, una mirada filosófica en este momento tan particular, en donde pensar suele ser como una actividad secundaria. Hoy es muchísimo más fácil decir blanco o negro y encolumnarse detrás de esto. No voy a hablar de este tema en particular con Darío, pero sentí que hoy y en estos días, con la discusión de la reforma previsional, se planteaba esta situación. Ayer me tocó entrevistar a un diputado de la Nación, no importa cuál, que decía, bueno, lo que sucede es que nosotros en la reforma previsional estamos pensando en los jubilados hasta el futuro, hasta que luego de empezar a discutirle, pero en la reforma previsional van a perder 600 pesos los jubilados, se cansó del preguntador y dijo, mire, ¿sabe qué? Tiene razón, pero políticamente acordamos esto y lo vamos a aprobar de esta manera. Y uno se pregunta, ¿por qué no la verdad en la política argentina, por lo menos, yo creo que es un fenómeno un poquito más amplio, no paga más, no es más sincera que edulcorar la situación? Las campañas políticas han sido esto. Estamos llegando a fin de año. Todos sabemos que a los que tienen la suerte de trabajar en relación de dependencia les van a descontar el impuesto a la ganancia. Todos los candidatos, Macri, Scioli, Massa, todos los que llegaron en el 2015 a intentar disputar la presidencia dijeron que iban a derogarlo. Digo, ¿la verdad en la política cuenta o no cuenta? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cuestiones más pequeñas como el sentido de la vida. Vamos a hablar con un filósofo, vamos a hablar con un amigo, alguien que tiene el don de la palabra y que lo hace a través de la filosofía y lo comparte con nosotros. Lo recibo, Darío. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Te condicioné mucho con todo lo que dije? Tremendo. Tremendo, ¿no? Voy a tener que explicar el sentido de la vida. Estoy... De golpe. De golpe vas a tener que explicar el sentido de la vida. Pero es sencillito. ¿Eso o hablamos de la reforma previsional? Lo que vos quieras. El sentido de la vida. ¿Cierto? Mejor, prefiero. Aparte han hablado tanto los filósofos sobre el tema que uno puede repetir y tomar las ideas de otros. Todos han tratado de encontrar una respuesta al sentido de la vida y todos llegaron al final a la misma respuesta. ¿Qué sería? Que no lo tiene, Que ¿no? Que no la tiene, claro que... Arranquemos con vos. ¿Qué pones en el hotel cuando vas a la ficha? Darío Stanraiver, lo digo bien, Stanraiver. Sí, muy bien. Muy bien. Darío Stanraiver, ¿qué pones al lado? Docente. No filósofo. No. Docente. ¿Por qué? Reivindico, mi profesión, que es la docencia. Yo me hice en el aula del colegio secundario, hoy tan polémico, donde fue el lugar donde aprendí a hacer filosofía. Y reivindico, la tarea docente como una tarea transformadora y emancipadora. ¿Qué les parece la respuesta de la filosofía al sentido de la vida? Este varón no solamente está dando su punto de vista, no solamente él dice que le ha buscado sentido a la vida, sino que además él dice que muchos filósofos han buscado el sentido de la vida y no lo han hallado. Es un absurdo. Para la filosofía, esta vida es un absurdo. No tiene sentido.
Qué tremendo, ¿no? Porque dije hace un ratito, hace unos minutos, dije que la filosofía es la madre de muchas ciencias. De muchas ciencias. Es muy triste ver que la madre de tantas ciencias existentes en la humanidad tenga una respuesta tan vacía frente al sentido de la vida, ¿no? Que un filósofo no pueda decirnos cuál es el sentido de la vida. Esta entrevista dio para mucho más, porque en realidad al final también hace un cuestionamiento a la creencia en Dios, le pregunta el entrevistador sobre la muerte, y él dice, no, se acaba todo, se termina todo, y bien. Y entonces el entrevistador le dice, ¿qué pasa si, vamos a suponer, dice él, que te morís y de pronto abrís los ojos y estás frente a Dios? Dice el periodista, yo sé que tú no eres creyente, pero ¿qué sucedería si te presentas delante de Dios después de morir? Dios está allí esperándote. ¿Qué le dirías? Y él responde, yo le diría que no le creo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Esos son los docentes que tenemos hoy formando opinión en la mente de los niños, adolescentes y jóvenes en nuestra Argentina. Ese tipo de personas, que por más respetable que sea la carrera, obviamente frente a la visión que nosotros como hijos de Dios tenemos de la vida, es tan pobre realmente lo que puede decir, que después de tanto razonamiento, después de tanta meditación, llegar a ese punto de decir, la vida no tiene sentido, es un absurdo. Es increíble, realmente es increíble que un filósofo diga semejante cosa. Si tu vida no tiene sentido, si tu vida no tiene propósito, entonces tu vida no tiene destino. No vamos a ningún lado. ¿Me explico? No vamos a llegar a ningún lado, a ninguna parte. Por eso, para ellos, esta vida es un absurdo. No así para nosotros, los hijos de Dios. Yo quise mostrarles esto, hermanos queridos, porque tenemos que tener en cuenta cuáles son las corrientes de pensamientos que están predominando en el mundo moderno. Tener en cuenta que estas palabras, estas pocas palabras que este hombre dijo, fueron sembradas seguramente por él y por muchos filósofos más alrededor del mundo, fueron sembradas en la mente fértil de niños y jóvenes, de adultos y de ancianos también, ¿por qué no?, que son amantes de la filosofía. Han sido sembrados estos pensamientos en la mente de personas, imagínense ustedes, la desesperanza en la cual vive este mundo que basa su vida en la filosofía, supuestamente, que es lo más delicado y profundo de las ciencias que conocemos. Muy triste, realmente muy triste, muy penoso, muy pobre lo que esta persona puede expresar acerca del sentido de la vida como filósofo. Quise utilizar esto para contrastarlo, para contraponerlo con lo que nosotros como hijos de Dios tenemos como concepto del propósito de nuestras vidas. Lo que Dios dice en su palabra acerca de ti y de mí. Nuestra existencia no es una existencia vacía, sin sentido y sin propósito, sino que nosotros hemos sido creados por Dios con un propósito. Hemos sido llamados por Dios para un propósito. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, y hoy vamos a descubrir una serie de cosas que tienen que ver no solamente con nuestra vida personal y de nuestro crecimiento espiritual, sino también en relación con todo lo que se viene por delante a partir de que implementemos nuestra nueva manera de ministrar a la iglesia en los próximos tiempos. Vamos a esta placa, por favor, que dice Entendiendo el propósito, y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. Allí dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Es decir, nosotros somos llamados con un propósito divino. Dios nos llama a nosotros a vivir una vida de y una vida con propósito.
no una vida sin sentido, sin dirección, vacía, sin contenido, sino una vida rica y abundante. Como dijo Jesús, yo he venido para darles vida y para darles vida en abundancia. Una vida abundante es una vida llena, es una vida con contenido, con significado, con dirección. Es una vida que tiene destino. Y es tan abundante la vida que Jesús vino a traernos, que esa vida no se terminará jamás, porque Él ha venido a darnos vida eterna. Vida eterna. Imagínense el nivel de abundancia que tiene la vida que Jesús vino a traernos a nosotros. Ahora, dice que conforme a su propósito fuimos nosotros llamados. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a ahondar allí, vamos a profundizar un poquito sobre este propósito. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. A ver, vamos entrando ahora en el plan de Dios, ¿sí? Vamos entendiendo el plan de Dios. Dice que Dios nos llamó a nosotros con propósito. Romanos 8:28. ¿Ese propósito cuál es? Que nosotros seamos para la gloria de su nombre. Que nosotros vivamos una vida que glorifique su nombre. Que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros hechos, en nuestros gestos, en todo cómo nos conducimos en esta vida, es en lo que Dios se quiere glorificar en nosotros. Dios quiere mostrar la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros, ¿sí? Para que el mundo, viéndonos a nosotros, pueda glorificar el nombre de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Él dijo: si ustedes no creen en mí, al menos crean en las obras que yo hago. Al menos creen en las obras que yo hago. Si no quieren creer en mí, crean en las obras que yo hago, porque en realidad no las hago yo, sino el Padre que está conmigo las hace, ¿sí? De la misma manera, cuando nosotros obramos en la gloria de Dios, cuando nos movemos en la gloria de Dios, cuando nos movemos conducidos por el Espíritu Santo, cuando nos movemos en la vida con propósito y hacemos cosas que realmente Dios quiere y ha planeado de antemano y desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas, el nombre de Dios es glorificado en nuestras vidas. El nombre de Dios es glorificado cuando la humanidad nos ve obrar, cuando ve que nosotros obramos. El nombre de Cristo es glorificado. Obrar no solamente en el ámbito de lo milagroso, cuando oramos por un enfermo, cuando damos una palabra profética, no solamente en esa área, sino en todo tipo de obras que tienen que ver con nuestra conducta humana y diaria. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres van a poner sus ojos en ustedes. Y cuando los hombres vean sus obras, van a glorificar al Padre, porque ustedes son la luz, ustedes son el faro, ustedes son los que iluminan el camino de este mundo que está en tinieblas. Entonces es tremendo el propósito que tiene nuestra vida. No es una vida tan vacía y sin significado, tan absurda como la que dice este señor filósofo. En Cristo Jesús nuestras vidas son maravillosamente ricas, abundantes, y nosotros realmente entramos en el propósito, la bendición de Dios se comienza a mover en nuestra vida de manera muy, muy especial. Ahora, dice que hemos sido creados para la gloria de su nombre, Isaías 43:7. ¿Cómo? ¿Cómo es que el nombre de Dios se glorifica en nosotros? Por nuestras obras, por lo que hacemos, por lo que decimos, por nuestra conducta, ¿sí? Todo esto que acabamos de explicar. Pero fundamentalmente, principalmente, el nombre de Dios se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros cumplimos el propósito más grande para el cual fuimos llamados. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Para los que están tomando nota, Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice así. Esta es la versión Castilian. Dice: con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza. El mejor de todos los sacrificios de alabanza. O sea, esta es la mejor manera de glorificar su nombre,
de alabar su nombre, de exaltar su nombre en las naciones. ¿En qué consiste esa mejor manera? Consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Esa es la suprema alabanza que nosotros podemos ofrecer, frutos de labios que confiesan su nombre, dice el texto en la versión Reina Valera. Frutos de labios que confiesan su nombre ante esta humanidad que está en tinieblas. Repito el texto, con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Ok, ¿qué entendemos hasta aquí entonces? Que fuimos llamados por Dios con un propósito divino. Es un plan de Dios. No es nuestro plan, es el plan que Él tiene para nosotros. Es en su gracia que nos llamó, nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos llamó para alcanzar salvación poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nos llamó para la gloria de su nombre, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas a través de nuestros actos, conductas, hechos, palabras, gestos, todo lo que nosotros hacemos y decimos, de la manera en que obramos, glorificamos su nombre, pero la mayor expresión de alabanza y de gloria que podemos llevar a las naciones es cuando nosotros le hablamos a los demás de la gloria del nombre de Jesús. De la gloria del nombre de Jesús. Esa es realmente la tarea más gloriosa, más extraordinaria y maravillosa que la Iglesia tiene en todo tiempo. Tuvo y tiene y va a tener hasta que Cristo venga en todo tiempo. Nuestro propósito o misión en esta vida entonces es muy clara. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, refiriéndose a nosotros, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Tome nota de todo lo que es usted. Esto es usted. Nos guste o no nos guste, eso somos. Esta es la condición en que Dios nos puso a nosotros por su sola gracia, por su amor inexplicable. Nos puso en esa condición de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y acá viene el para, la palabra para. Recuerdan que la palabra para es la preposición que significa propósito. Es decir, con el propósito de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, y ahora escuche esto. Esto es para que no nos olvidemos nunca de dónde caímos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este era yo, este eras tú. Este tipo de persona éramos nosotros, estábamos sin Dios, sin promesas, sin esperanzas en el mundo, en las tinieblas, atrapados, esclavos, miserablemente viviendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, condenados eternamente. Y un día el Señor se cruzó en nuestro camino. Y gracias a Dios que le abrimos nuestro corazón y le dijimos, Señor, a partir de ahora comanda nuestra vida, sé nuestro Rey, sé nuestro Señor. Comanda esta familia, comanda mis pensamientos, mis sentimientos. A partir de ahí comenzó una obra que la palabra de Dios la llama nueva creación o nueva criatura o nuevo nacimiento. Comenzó una obra con ese nuevo nacimiento que no terminará hasta que Él venga por nosotros o nosotros vayamos por Él, ¿sí? Cuando partamos de esta vida. Esa obra de perfeccionamiento, la santidad que se va perfeccionando día con día, va cada día más y más progresando desde aquel día que llegamos a Cristo en aquel momento. Ahora, cuando habla de este tipo de personas tan especiales como ser un linaje escogido es un pueblo de príncipes, linaje escogido, pueblo de príncipes, ¿sí?
Por eso es que luego le llama real sacerdocio. Somos un sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto, que es tremendo, cada una de esas etiquetas son tremendas, no tiene que hacernos sentir a nosotros que somos una casta especial, ¿sí? Porque el orgullo religioso puede atrapar muchas veces al Hijo de Dios por creerse lo que no debería creerse. Por eso es que el texto, el versículo siguiente dice, no te olvides de dónde caíste. Tú no eras pueblo. Tú no eras pueblo. Tú no eras nada. Tú no existías. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo piedad de ti y te hizo su hijo, su hija, su pueblo, nación santa, regios, sacerdotes regios. Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho de nosotros. Bien, entonces, no debemos nosotros entrar en ese orgullo religioso haciéndonos creer que somos una casta especial. Pero sí o sí, el apóstol Pedro se refiere a nosotros. O sea, más allá de que no debemos subirnos a donde no corresponde para vanagloriarnos, aún así debemos creer lo que Dios dice de nosotros. Si Dios dice que Él te llamó a ti, por más sin gracia que tú te veas frente al espejo, por más que frente al mundo tú no tengas ninguna gracia, nadie te aprecie por nada, no seas reconocido por nada, no tengas una valía personal, individual, tu autoestima esté por el piso, no importa nada de eso. Esa es la realidad humana que tú estás queriendo vivir hasta el día en que abras los ojos y le digas al Señor, Señor, yo creo lo que tú hiciste de mí. A partir de hoy yo sé quién soy. A partir de ahora yo sé cuál es mi identidad. A partir de ahora yo sé cuánto valgo, porque soy un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Es muy importante esto, amados, para que luego nos movamos en el Espíritu. Cuando vamos a hacer la obra de Dios, cuando predicamos el Evangelio, cuando oramos por los enfermos, cuando echamos fuera demonios, cuando hacemos la obra del Señor, tenemos que ir a hacer la obra entendiendo quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, nada. En Cristo, todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo. Solo en Él. Solo en Él. Solo en Él tenemos la fortaleza, solo en Él tenemos el poder, solo en Él tenemos la autoridad. Y todo eso, atención a esto, nos ha sido dado por gracia. Nadie pagó un precio por eso. El único que pagó el precio fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darte a ti ese tremendo título de rey sacerdotal, de pueblo adquirido, de nación santa, de pueblo de linaje escogido de entre las naciones. ¿Me explico? Entonces, es importante tener claro estos conceptos para que nosotros le creamos a Dios. Fíjense la diferencia que estoy haciendo. No dije para que nosotros creamos en Dios. Estoy diciendo para que nosotros le creamos a Dios. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Una cosa es creer en Dios. El mismo libro de Santiago dice, tú dices que crees en Dios, haces bien. Tú dices que crees que Dios es uno, haces muy bien. Los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. O sea, cuando Santiago dice eso, nos está poniendo a la altura de los demonios y nos dice, no haces nada diferente a los demonios cuando tú dices que crees en Dios. La diferencia no está en creer en Dios. La diferencia no está en decir que yo creo en su existencia, sino en que yo le creo a Dios. Le creo a Dios. Ahí está la diferencia. Cuando vemos la historia de Abraham, por ejemplo, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó. No dice que Abraham creyó en Dios o en su existencia, sino que Abraham creyó a Dios y por eso le fue contado por justicia y llegó a ser llamado Padre de la Fe. Amén. ¿Me explico hasta ahí? ¿Ok? Entonces, tú no estás aquí porque te convoqué yo, porque te convocó la iglesia online, tú no estás aquí porque te invitaron, no, tú estás aquí porque Dios tenía un plan con tu vida. En este momento Dios quería hablar a tu vida con esta claridad meridiana que lo hace la palabra de Dios y Dios te está diciendo, hija, hijo,
yo te llamé. A ti no te llamó el pastor, a ti no te llamó la pastora, no te llamó la hermana, el hermanito, el líder. No, a ti te llamé yo. Y yo te llamé con un propósito divino. Mi propósito es un propósito eterno. Es un propósito de altísimo costo. Pero yo estoy dispuesto a pagarlo, dijo Dios en la eternidad, y junto con su Hijo planearon pagar ese precio en la cruz del Calvario. Por amor a ti. Y solo a ti. Esto es lo individual. Acá es donde entra lo maravilloso del amor de Dios. Porque muchas veces a nosotros no nos cuesta decir que Dios es amor y que Dios ama a los demás. Que Dios ama al vecino, que Dios ama a la vecina, que Dios ama a nuestros parientes, que Dios ama a la gente. Pero algunos entran en crisis cuando tienen que pensar en que Dios los ama a ellos. Algunos entran en crisis ahí. Dios me ama a mí. Si yo pienso así, Dios me ama a mí, inmediatamente mi mente religiosa va a buscar motivos por los cuales Dios me va a amar a mí. ¿Sí? O sea, a ver, inmediatamente mi mente carnal me pregunta, ¿y por qué Dios debería amarte a ti? ¿Qué hiciste tú para que te merezcas el amor de Dios? Así nos pregunta la mente que funciona religiosamente. La moralidad humana y religiosa funciona de esa manera. Entonces, me pregunto, ¿qué hice yo para merecer el amor de Dios? Pues la verdad que nada. Al contrario, hice mucho para no merecer el amor de Dios. Hice mucho para no merecerlo. Sin embargo, la realidad es que Dios me ama incondicionalmente. ¿Qué significa incondicionalmente? Que tú no puedes hacer nada tan bueno, tan bueno, tan bueno como para que Dios te ame más, ni tampoco puedes hacer algo tan malo, tan malo, tan malo como para que Dios te ame menos. Dios te va a amar siempre. Su amor es inmutable, eso es un principio teológico. El amor de Dios es inalterable. Más allá de lo que yo soy, bueno o malo, el amor de Dios es inalterable hacia mi vida. Por eso es incondicional. ¿Sí? Por eso es incondicional. Ahora, debemos entonces creerle a Dios, que Él nos ha llamado con propósito, Él le ha dado un sentido a nuestra vida, y ese sentido más grandioso y maravilloso es que a partir de esa identidad que nos dio de ser su pueblo, sus hijos, reyes, sacerdotes, pueblo adquirido, nación santa, linaje escogido, a partir de esa cantidad de títulos honoríficos que Él nos dio por gracia, por haber puesto nuestra fe solamente en el Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario, en su sacrificio en la cruz del Calvario, todo eso a nosotros nos reviste. ¿De qué cosa? Nos reviste de autoridad espiritual, para que nosotros podamos hacer o llevar a cabo el cumplimiento del propósito. ¿Recuerdan cuál era cuál era el propósito específico? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Hebreos 13:15 lo dice, porque esa es la mayor manifestación de alabanza y de glorificación del nombre de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando yo anuncio la gloria de Cristo a los otros, estoy glorificando a Dios de la manera en que a Dios le agrada. Esos son los verdaderos adoradores, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, allí en el pozo de Samaria, y en ese momento Jesús le dijo, el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre está buscando. La palabra adoradores allí, en ese pasaje de Mateo, en ese pasaje bíblico, es la palabra griega proskunetes para adoradores y proskuneo para adoración. Proskuneo con K y proskunetes con K. Proskunetes, adoradores, proskuneo, adoración, significa
postración o postradores, respectivamente. Postración o postradores. Es decir, un adorador es una persona que vive postrada. Ese es un verdadero adorador. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a tener que aprender a caminar como andan los soldados en el campo de batalla, así arrastrándonos en el piso? No, no se trata de eso, sino de obediencia. Estar sujetos a lo que Dios quiere que yo haga o no haga. Esa es la postración que Dios espera de un verdadero adorador. Una persona postrada es una persona rendida ante su majestad. Es una persona que no puede esbozar otra cosa en su boca que lo que dijo el apóstol Pablo el día de su conversión. Ese día cuando Pablo fue obnubilado, podríamos decir la palabra, por esa luz inaccesible que apareció camino a Damasco, que era la aparición del mismo Señor Jesucristo frente a él. Dice que él cae a tierra como muerto por causa de esa visión que está teniendo, de esa luz impresionante que venía hacia él. Y de su boca, la única frase que salió fue: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Wow! Ese es un verdadero adorador. Comenzó el apóstol Pablo desde su primer día siendo un verdadero proscunete, un verdadero adorador, un hombre postrado ante Dios, un hombre que solo preguntaba: Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero hoy en día, hermanos queridos, lamentablemente, vivimos en días peligrosos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán días peligrosos, en los cuales se predicará un evangelio diluido, donde se enseña mucho el evangelio de la demanda a Dios. Yo recuerdo una vez que escuché a un hombre parado en un púlpito que levantó la mano así y con el puño cerrado, mirando hacia el cielo, tomando el micrófono en su mano, estaba dirigiendo la reunión, dijo: Señor, yo te demando que me des esto y aquello. Y yo lo miré a ese hombre orando con esa soberbia. ¿Quién soy yo para decirle a Dios: yo te demando que hagas tal y tal cosa? Dios mío, qué nivel de soberbia. Bien, poco tiempo después, un año más tarde más o menos, perdió todo ese hombre. Familia, ministerio, iglesia. Dejó tirada la familia, se fue a vivir en adulterio con otra mujer. Tremendo, un desastre la vida de ese varón, que había sido un hombre sumamente próspero en la obra del Señor. ¿Se puede llegar a esa altura y perder el norte? Claro que sí. El apóstol Pablo dijo: habiendo sido yo heraldo para muchos, podría llegar a perderme. Entonces el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Sí? No nos creamos lo que no somos, estaba diciendo también Pablo. Otra vez se reafirma ese concepto. Si soy lo que soy, dijo Pablo, lo soy por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si algo bueno ves en mí, eso bueno que ves en mí se llama Cristo. Y si algo malo ves en mí, ese soy yo. Eso estaba diciendo Pablo. Y eso mismo también nos involucra a nosotros. ¿Sí? Si algo bueno pueden decir de nosotros en nuestro vecindario, en nuestra familia, quienes sean los cercanos, los que nos conocen, si algo bueno ven en nosotros, es porque Cristo está brillando en tu vida. Es porque Cristo está moldeando tu carácter, tu personalidad. Es porque el Espíritu Santo está creciendo dentro tuyo y está brotando el fruto hacia afuera y se está haciendo público. ¿Me explico? Así que gracias a Dios por ese amor incondicional, por ese amor y esa gracia inagotable de Dios. Es maravilloso cómo Dios nos ama, es inentendible. Por eso es que la palabra de Dios dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, por decirlo en criollo sería más o menos así. ¿Cómo es posible que Dios me ame a mí? ¿Cómo es posible eso?
¿Cómo es posible que Dios te ame a ti? ¿Cómo es posible eso? Con la clase de persona que tú has sido. Con la clase de pecador que yo he sido. ¿Cómo es posible que Dios nos ame? Pues sí. No lo entiendo. No lo voy a entender jamás. ¿Por qué Dios me ama como me ama? No lo entiendo. Sobrepasa mi entendimiento. Lo único que sé es que me ama. Con errores, con virtudes, con falencias, con debilidades, con fortalezas, me ama. Y su obra se va a ir perfeccionando de día en día si yo se lo permito. Amén. Ok, entonces, ¿en qué consiste el propósito? ¿Para qué fuimos puestos en esta tierra, nosotros, tú y yo, como iglesia de Cristo? Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Sí? Para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Bien. ¿Por qué es este propósito para nosotros? Leamos por favor Romanos capítulo 10, verso 13. Dice allí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Se pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Ok, entonces, Dios es un Dios de orden. Lo que nos está diciendo esto es que Dios tiene un plan, tiene un propósito, Dios ha planificado esto desde los días de la eternidad. Él te llamó a ti, me llamó a mí, nosotros obedecimos el llamado por la gracia de Dios, creímos en Él y nos enrolamos en este ejército de Dios y comenzamos a vivir una vida cada día más cercana a Dios y cada día más lejos del mundo, gracias a que el Espíritu Santo está dentro nuestro, obrando cada día convicción de pecado para que nosotros podamos ir corrigiendo nuestro caminar en esta tierra. Gracias al Espíritu Santo, gracias al amor de Dios, gracias a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, gracias a su amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se dan cuenta que todo lo puso Dios? Todo lo puso Dios. Lo más grande, lo más grandioso, lo más extraordinario, todo lo más costoso, el costo más alto, todo lo puso Dios. Por ti y por mí en forma individual. Individual. Quiero volver ahí a ese punto para hacer énfasis. ¿Por qué digo de forma individual? Porque así lo enseñó el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo habló del pastor que tenía 100 ovejas, ¿recuerdan? Un pastor, él lo presentó como parábola y dijo, había un pastor que tenía 100 ovejas dentro de su aprisco, pero una de ellas se escapó del aprisco y se descarrió. Y se fue a lugares peligrosos donde estaban los animales que podían asesinarla, matarla y comérsela a la ovejita. Pero ¿qué hizo el buen pastor? El buen pastor su vida pone por la ovejita. Su vida arriesga por la ovejita perdida. ¿Y qué hizo el buen pastor? Fue a buscar la ovejita descarriada. Fue a buscar la ovejita que se había perdido en el camino. Fue a buscar la ovejita que estaba ya rodeada de peligros amenazantes, mortales, peligros mortales. Fue allá el buen pastor a buscar a esa ovejita. ¿Cuántas ovejas eran? Una sola. ¿De qué está hablando esta parábola? De que el buen pastor, que no soy yo, siempre lo digo, el buen pastor no soy yo, ¿sí? Porque a veces se toman de esa parábola para decirle al pastor, no, que si usted es el buen pastor, usted tiene que ir por la ovejita perdida. No, yo voy por la ovejita perdida también. Pero no nos confundamos, yo no soy el buen pastor. Esa parábola habla del Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el único buen pastor. De hecho, nosotros somos pastores, pero
ahí medio pelo nomás, ¿sí? Él es el único buen pastor. Él es el único que dio su vida por las ovejas. Él es el único que fue capaz de poner su vida en riesgo para salvar la ovejita que estaba perdida, ¿sí? ¿Cuántas ovejas tenía aseguradas? 99. Y solo una se le fue, solo una. Pero por una sola, él fue a poner su vida en peligro para recuperar esa oveja. Esa parábola, ¿de qué nos habla? Nos habla del amor de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que viendo un mundo perdido, viendo un mundo que estaba representado en ese rebaño de 100 ovejas, en ese rebaño de 100 ovejas, habían ovejas descarriadas, habían ovejas que se habían ido por los senderos de la vida, por los senderos del mundo, que se habían perdido, que estaban en peligro de muerte. Y el Señor, con su gran amor, vino a dar su vida por cada uno de nosotros en lo personal. Es decir, para llevarlo a un extremo a esta parábola, vamos a suponer que ese buen pastor no hubiese tenido 100 ovejas. Solo hubiese tenido una. Y esa única oveja que tenía es esa descarriada. ¿Qué creen ustedes? ¿Habría cambiado en algo de que él hubiese ido a buscar la descarriada o no? ¿Habría ido a buscar la única ovejita? Obviamente que habría ido a buscar una sola ovejita. Y esa sola ovejita está representada en ti. Tú eres esa ovejita descarriada. Yo soy esa ovejita descarriada, en forma individual. Es decir, que el buen pastor dio su vida para darme vida a mí en lo personal, individualmente. Si no hubiese existido nadie en esta tierra, si no hubiese ni un solo ser humano pisando este planeta, solo yo hubiese estado en la cima de una montaña perdido, ¿sí? Allí el Señor hubiera descendido a rescatarme y a librarme del peligro mortal. Seguramente que así lo habría hecho por uno solo, porque eso enseña la parábola de las 100 ovejas. Entonces, tenemos que nosotros no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle que Él me llamó con un propósito, creerle que a mí individualmente Dios me escogió, me eligió, me llamó, me justificó, me perdonó, me limpió con la sangre de Cristo de todos mis pecados y ahora me ha dado unos honores, unos títulos que me empoderan de autoridad espiritual para ser su representante en esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios que la iglesia es la embajadora de Dios en la tierra. Nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás dimensionando? ¿Quién eres tú ante los ojos de Dios? ¿Te estás dando cuenta tu valía? ¿Te estás dando cuenta el valor que tú representas para Dios? ¿Te estás dando cuenta cuánto Dios te ama a ti? A ti que nadie quizás da un centavo por ti. El mundo probablemente te trató como vil, menospreciado, como que qué bueno puede salir de esta persona. Habrá pensado el mundo, así como en el tiempo de Jesús pensaron, ¿qué puede salir de bueno de Belén? Y salió el mismo Señor Jesucristo de Belén. ¿Sí? Entonces, amados, se cumple lo que la palabra de Dios dice, que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Muchas veces el mundo mira a estos grandes hombres, entre comillas, grandes hombres, filósofos, supuestamente conocedores de saberes ocultos para otros simples mortales. Imagínense ustedes que simples mortales escuchan a este filósofo a quien se le supone unos saberes tan profundos por causa de la filosofía, y este hombre viene a decir, la vida es un absurdo, la vida no tiene sentido. Es como para, si tenés un arma al lado, te la pones en la cabeza y te pegas un tiro. ¿Para qué seguir sufriendo, no es cierto? ¿Para qué seguir padeciendo cosas en esta tierra si no tiene ningún sentido? Es un absurdo estar en esta tierra. Qué increíble, ¿no? Ahora, qué nocivo que es un mensaje como ese en una mente débil, en una mente que está en oscuridad y en tiniebla, una mente que no tiene a Cristo
Imagínense qué nocivo que ha sido para la audiencia de ese canal ese día cuando se presentó este hombre en ese programa de televisión. Esa gente que recibió en su mente, se le sembró ese mensaje. Dios mío, pobre gente, pobre gente, pobre gente. Ahora, ¿quién va a salvar a esa gente? ¿Quiénes son los únicos que pueden comunicarle las virtudes de Cristo a esa gente? ¿Quiénes son los únicos que Dios estableció, que Dios los puso bajo esa cobertura de autoridad espiritual para ser sus embajadores en la tierra? ¿Quiénes son los únicos que pueden ser luz en este mundo y sal de esta tierra? Nosotros. Ay, pero ¿qué voy a hacer yo si yo soy más inútil que...? No, tú eres la que Dios escogió, el que Dios escogió. Pero a mí todo el mundo me dice que no sirvo para nada, que soy inútil. Sí, puede ser, eso es muy posible. Yo, antes de Cristo, inútil total. Después de Cristo, siervo inútil, así que mucho no he cambiado. ¿Sí? Siervo inútil después de Cristo. Así que la palabra de Dios dice eso, que aunque nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer, aún así siervos inútiles somos. Entonces acá no hay que creerse un cuento errado. Acá no hay que creerse cosas que no debemos creernos erradamente. Solo le debemos creer a Dios lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo es posible que invoquen el nombre de aquel en el que no han creído? Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, para que el mundo crea, primero tiene que oír. ¿Qué tiene que oír? La palabra de Dios, el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Es decir, que la fe salvífica, la fe que se despierta para llevarnos a Cristo en nosotros, nace cuando escuchamos el mensaje del Evangelio. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ahí es cuando nace la fe, se apodera la fe de nuestro espíritu y ponemos nuestra confianza en ese sacrificio maravilloso de amor en la cruz del Calvario. En ese momento hemos creído porque hemos oído. Primero oímos, luego creemos. Entonces el razonamiento es lógico cuando el apóstol Pablo dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Es decir, que hay un mundo compuesto por 7.500 millones de almas en este momento aproximadamente, que necesitan imperiosamente, desesperadamente, escuchar el mensaje de Jesucristo, la verdad del Evangelio, la verdad absoluta. Otra cosa que la filosofía no sostiene. Aunque están en busca de lo absoluto, la verdad absoluta no existe para ellos. Toda verdad es relativa. ¿Se dan cuenta? En cambio nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué tenemos la verdad? ¿Porque somos una secta? ¿Vieron que las sectas dicen eso? Las sectas dicen, nosotros somos los dueños de la verdad. Ellos son los únicos que tienen la verdad. No. No hay que confundir las cosas. ¿Por qué nosotros tenemos la verdad? Porque tenemos a Cristo. No hay en la historia de las religiones de la tierra, no hay un solo líder que haya dicho en sus declaraciones y en sus confesiones religiosas o lo que sea, no hay un solo líder religioso que haya dicho, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Todos dijeron, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. Yo tengo razones. Pero el único que dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, quedó registrado cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad absoluta. En Cristo no hay relatividad. En Cristo no hay grises. En Cristo no hay tibios. O se es o no se es. Punto. Amén.
Esa verdad es la que el mundo está necesitando, amados. Esa verdad es la única que puede liberar al mundo de la cautividad en la que el mundo está. Jesús lo dijo claramente en San Juan 8:32 y 31:32. En estos dos versículos Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, les dice a ellos, a los que habían creído en Él, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Y cuando permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Me explico? Es decir, la única manera en que el mundo que está en tinieblas, cautivo, preso, adicto al pecado, la única manera que puede el mundo solucionar este problema de ese abismo infranqueable que hay entre Dios y nosotros, los seres humanos, es viniendo al puente correcto. El único puente correcto que nos conecta con el Padre es su Hijo Jesucristo. Él es la verdad absoluta y Él es el único que a nosotros nos puede liberar de todos los males de nuestra vida, de nuestro mal carácter, de nuestro mal pensamiento, de nuestros malos sentimientos, de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos y de nuestras malas obras. El único que nos puede librar y transformar es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. El mundo necesita que se le predique esa verdad. Y los que tienen esa verdad son ustedes, cada uno de ustedes. Pastor, pero yo llegué hace un mes a la iglesia y no sé nada de la Biblia. Yo no te dije que tuvieras que saber algo de la Biblia. Tú simplemente tienes que dar testimonio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo hace un mes atrás contigo? ¿Por qué estás aquí en la iglesia? ¿Qué hizo Cristo contigo? Bueno, yo el día que vine a Cristo recibí, no sé, fue como una liberación, una paz que inundó mi corazón, mi alma. Ok, da testimonio de esa paz. ¿Qué hizo Cristo hace un mes contigo? Y yo llegué enfermo, tenía un cáncer terminal y hoy tengo en mi mano un certificado médico que me libera de ese cáncer, me da el alta de ese cáncer. Ok, cuenta eso, cuenta lo que Cristo ha hecho por ti. Acá no es el pastor el que hace las cosas, es el Señor Jesucristo que está en todo lugar del planeta, en cada punto del mundo, allí a tu lado y en tu corazón, allí está el Señor contigo. Da testimonio al que está a tu lado, da testimonio con aquel que hables de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Solo eso. Miren, hoy escuchaba a alguien, creo que Silvia es el nombre de la hermana, que entró hoy por primera vez, K22, más, dice su nombre. No creo que te llames K22, ¿no? ¿Silvia es tu nombre? Silvia, ok. Silvia decía hace un rato, la escuché que dijo cuando mi esposa estaba dirigiendo, decía hace un ratito que ella llegó a esta reunión por una invitación. ¿Quién la había invitado? Victoria. Vic. La había invitado a ella. La invitó. Una simple invitación puede traer a una persona a recibir una bendición tan grande en su vida como la que Silvia está recibiendo en este momento en ella, en su corazón. Silvia está recibiendo en este momento un operar del Espíritu Santo maravilloso en su vida. El Espíritu Santo está trayendo libertad al corazón de Silvia en esta noche. Silvia está siendo ministrada por el Espíritu Santo. Desde que comencé a predicar, Silvia está como una esponja, está absorbiendo lo que el Espíritu Santo está sembrando en su mente y corazón. Porque Dios ha de traer sobre su vida una bendición maravillosa. Y todo eso ocurre gracias a ¿qué? A una tremenda apologista que tenemos en la iglesia llamada Vic. No. Una hermana adulta mayor que con todo el amor que ella tiene en su corazón, la invitó a Silvia. Punto. Eso es todo. Eso es todo. Solo amor. Solo amor. No hace falta más que eso para hacer la obra de Dios. Amor, compasión,
compasión por aquellos que sufren, compasión por aquellos que están abatidos, que están atormentados, que están heridos, lastimados, condenados. Compasión. Ahora vamos a ver en el mensaje que el Señor nos dice a nosotros también que si no llenamos nuestro corazón de compasión y nos volvemos indolentes y no hacemos la obra de Dios con compasión, vamos a caer en un estado muy perjudicial. Pero lo vamos a ver más adelante. Esta actividad, la predicación de la que venimos hablando, es mencionada en la Biblia con categoría de ministerio. La predicación del Evangelio es mencionada en la palabra de Dios con categoría de ministerio. Preste atención, por favor, a lo que dice 2 Corintios 5:17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿qué es todo esto? Esa nueva criatura, esa nueva creación, esa nueva vida. Todo esto proviene de Dios, dice el texto. Todo esto proviene de Dios. Si tú quieres una vida nueva, no la encontrarás en la oración del pastor, en la enseñanza de una lección bíblica. No, el único que te puede dar vida nueva es Dios. Dios es el único que te hace nacer en el Espíritu nuevamente, una nueva creación, una nueva criatura, y naces con un propósito. Fíjate lo que dice ahora el verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y acá viene el propósito, y nos dio, ¿qué dice? Nos dio, no dice que Él te pide que pagues un precio para tener este ministerio, no dice que tú tienes que hacer un sacrificio para tener este ministerio, no dice que tú tienes que hacer algo físico, carnal, o una cuestión ritualista para tener este ministerio. No, dice que Él te lo dio, punto, ya te lo dio, ya te dio. ¿Qué te dio Dios a ti? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó ¿a quién? A nosotros. ¿Qué nos encargó a nosotros? La palabra de la reconciliación. O sea, aquí sí que esto se pone dinamita pura, Dios podría haber echado mano de los ángeles obedientes y santos que están en su presencia para ser ellos los comunicadores perfectos del Evangelio de Jesucristo en la tierra. Dios podría haber establecido que cualquiera de las órdenes de ángeles o categorías de ángeles celestiales hubiese sido escogida, cualquiera de esas categorías, ángeles, serafines, arcángeles, cualquiera de ellos que viniese a predicar el Evangelio a la tierra. Pero no quiso Dios que así fuera, sino que Dios dijo, yo quiero que la iglesia, mi iglesia, sea mi embajadora, mi representante en la tierra, y a mis hijos yo les doy el ministerio de la reconciliación. Si alguien se reconcilia con Dios, es gracias a la actividad de la iglesia. No gracias a la actividad de un pastor. No, Señor. El pastor es parte de la iglesia. El pastor también trabaja en la predicación del Evangelio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero es toda la iglesia la que tiene el encargo de Dios. Dios ha puesto en la iglesia el encargo de llevar la palabra de reconciliación y a todos nos dio este ministerio que es transversal, nos atraviesa a todos, es un ministerio universal dentro del cuerpo de Cristo. Toda la iglesia de Cristo tenemos este ministerio. Efesios 4:11. Avancemos. Dice, aquí nos explica cómo es que esto va a ocurrir, cómo lo vamos a hacer. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó Dios estos ministros? Estos ministerios, que también son dones.
Son dones que Dios le dio a la iglesia, ¿sí? En la vida de hombres y mujeres que funcionan como tal. ¿Para qué lo dio Dios a la iglesia, a estos hombres? Para, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Esa palabra perfección que está escrita allí, de la perfeccionar, de perfección, en griego es la palabra teleios, que significa maduro. Es decir, a fin de madurar a los santos, hacerlos madurar en el conocimiento para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, por favor, presten mucha atención allí. Dice que todos los santos involucra a todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tienen que ser perfeccionados. ¿Y para qué tienen que ser perfeccionados? Para la obra del ministerio. No dice para la obra de los ministerios. Lo dice en singular. Es un solo ministerio. ¿Cuál es ese único ministerio? ¿Cuál es ese único ministerio? El ministerio de la reconciliación. Toda la iglesia de Cristo debe prepararse para presentar a Cristo a alguien. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos lo podemos hacer. Y como dije recién, nosotros podemos hacer un evangelio silente, un evangelio apologético, un evangelio escritural, un evangelio a través de milagros, un evangelio a través de la conducta. Todo lo que yo estoy diciendo yo ya lo he enseñado en otros mensajes y le he dado los textos bíblicos de cómo es que podemos evangelizar de todas esas maneras. Hasta podemos evangelizar con una invitación, con una simple invitación, como pasó esta noche con Vic y Silvia. Una simple invitación. Así fue como Natanael conoció a Jesús. Natanael, que vino a ser uno de los 12 apóstoles de Jesús, llegó a conocer a Jesús por una invitación que le hizo Felipe. Felipe fue a verlo y a buscarlo y le dijo, ven, creo que hemos hallado a aquel que las Escrituras profetizan. Creo que hemos hallado al Mesías. Y Natanael, ¿y de dónde es esta persona? De Belén. De Belén puede salir algo bueno. Bueno, ven a ver. Ven a ver. Y cuando Natanael se encontró con Jesús, Jesús le dio una palabra de conocimiento y lo dejó de una pieza. Helado lo dejó, porque le dijo lo que le estaba sucediendo minutos antes, debajo del árbol donde él estaba. A partir de ese momento, él comienza a seguir a Jesús y finalmente se transforma en uno de sus 12 escogidos 12 apóstoles, los primeros 12 apóstoles del Cordero. Entonces, amados, ¿podemos nosotros evangelizar? Sí, Señor, todos podemos evangelizar, todos, absolutamente todos, con una simple invitación, con un evangelio apologético, es decir, defendiendo la fe a partir del conocimiento profundo de las verdades del evangelio, con un evangelio de poder a través de la oración por los enfermos, los milagros, que es lo que Jesús hacía también, con un evangelio silente, un evangelio en silencio, a través de la conducta, como Pedro le dice a las mujeres creyentes que tenían maridos incrédulos, les dice, ustedes, manéjense con conducta cristiana en sus hogares y aquellos maridos que son incrédulos van a ser ganados por vuestra conducta. Es decir, no digan una sola palabra. Lo dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Sin palabras ganen a sus maridos que no son creyentes. Sin palabras. ¿Cómo? Con su conducta. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos comunicar el evangelio no solo oralmente. De hecho, los comunicadores, los especialistas en comunicación dicen que nosotros comunicamos solo el 8% de forma verbal y oral, pero el restante 92% se divide en dos partes casi iguales de comunicación gestual y comunicación conductual. Es decir, mis gestos y mi conducta dicen mucho más que mis palabras. Mucho más que mis palabras. Mucho más que mis palabras. Es lo que están observando en nosotros. Es lo que están observando en nosotros, lo que comunica. Amén. Nosotros podemos decir cosas. Siempre recuerdo un ejemplo de un padre que le decía a su hijo, iba caminando el padre y el hijo iba caminando detrás, un niñito de unos 8 años, y el padre le dice, hijito, ten cuidado por donde caminas. Y el niño le dijo, papá, tranquilo, que yo voy pisando los mismos lugares que tú pisas. Las mismas pisadas que tú vas dejando, yo las voy pisando también. ¿Qué nos enseña eso?
que muchas veces los padres tenemos la mejor intención al educar a nuestros hijos, pero no tenemos el mejor ejemplo que acompañe lo que nosotros decimos con nuestros labios. Y entonces, nuestros hijos que siguen nuestras pisadas, pisan el mismo lugar nuestro, y si nosotros pisamos por lugares indebidos, nuestros hijos pueden pisar en el mismo lugar y cometer graves errores. Por eso tenemos que ser conscientes que nos están observando, porque somos embajadores del reino de Dios. Nos están observando. Todo el tiempo nos están observando. Todo el tiempo. Amén. Entonces, los ministros han sido puestos por Dios en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Un ministerio universal, transversal, un ministerio que todos los hijos de Dios tenemos. Todos podemos ejercer el evangelismo y la comunicación de las buenas noticias del evangelio. Esto nos indica dos cosas. Una actividad exógena, es decir, hacia afuera de la iglesia, el evangelismo, pero también una actividad endógena, una actividad que se lleva a cabo dentro de la iglesia. Porque fíjense lo que dice el verso 15. Dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo edificamos la iglesia? Actividad exógena y actividad endógena. Una actividad fuera del cuerpo, que es el evangelismo, el ministerio de la reconciliación, y una actividad dentro del cuerpo conforme a los dones que cada uno de nosotros hemos recibido para edificar el cuerpo de Cristo. Todos ustedes tienen dones, todos. Más allá de que ustedes no los hayan reconocido, más allá de que ustedes no se hayan dado cuenta todavía cuáles son, ustedes tienen dones. Porque la palabra de Dios así lo dice y lo afirma, que todos los que hemos venido a Cristo, el primer don que recibimos es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo se instala en nuestro corazón. Y a partir del Espíritu Santo se pueden despertar una cantidad de dones enormes que están escritos en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios capítulo 4. Dones ministeriales, operaciones del Espíritu y dones de identidad. Muchos dones de parte de Dios. Y toda la iglesia los tiene, de una u otra manera. Todo eso es lo que vamos a poner en funcionamiento en nuestra nueva etapa como iglesia. Toda la iglesia va a comenzar a servir al Señor. Todos los que deseen, por supuesto. Si usted se quiere quedar sentadito, tranquilito, en silencio, no decir ni una sola palabra, también va a poder quedarse en esa posición. No hay problema, no se asuste. Pero aquel que diga, aquí estoy, yo quiero servir, yo quiero hacer lo que pueda hacer, en lo que el Señor me dé para hacer, yo quiero estar ahí. Ok, esa persona va a ser tenida en cuenta para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque dice el texto del verso 16, dice que el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. Ya descubriremos la de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, primero, número 1, instrucción, entrenamiento, docencia. Fue lo que Jesús hizo con los 12. Lo primero que Jesús hizo fue instruirlos. Dice la palabra que Él escogió a 12 y los trajo para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Durante 3 años vivieron con Jesús, cada día de sus vidas. Y durante esos 3 años aprendieron. Cuando en Mateo capítulo 10 Jesús envía de 2 en 2 a los discípulos a predicar en las ciudades vecinas, Lucas capítulo 10 también, allí dice que los envía Jesús y les dice, vayan a las naciones y anuncien que el reino de Dios se ha acercado, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Esa es la actividad de la predicación del reino de Dios. Cuando ellos fueron a hacer esa tarea, fueron empoderados por Dios, por el Señor Jesucristo, porque dice la palabra en Mateo 10, que Jesús los llamó y les dio poder y autoridad para que hagan eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos garantiza el éxito en esta misión? Que el Señor Jesucristo nos llamó con este propósito y nos empoderó con su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer esta tarea. Entonces, no es que tú sanas a los enfermos, no, tú simplemente oras. Es más, mira, cuando nosotros aprendemos a usar los dones, en este caso de sanidad, por ejemplo, y hay ciertas maneras de expresar, de decir las cosas,
Yo creo que aquí hay alguien que ha estado conmigo en cruzadas de milagros que hemos hecho. Que yo recuerde, aquí está Sergio, está Carlitos, también está Barbarita, ¿quién más? Victoria también ha estado, de Santiago, Vicky también, Pedro. Ustedes me han visto cómo yo opero cuando estoy orando por los enfermos. Hay cosas que yo digo que son clave. No me voy a poner ahora a exponer la profundidad de cada una de esas cosas, pero quiero darles algunos ejemplos. Esto es lo que tiene que ver con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, a ver, ¿qué enfermedad tiene usted? Y me dice, yo tengo tal enfermedad. Muy bien. Y le pregunto, ¿usted cree que el Señor puede hacer un milagro en su vida hoy? ¿Hoy? Ahí está la clave. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro en su vida hoy? No le digo, si usted cree que en el futuro, el día de mañana, el año que viene. No, hoy, ahora, ¿usted lo cree? Dependiendo de la respuesta inmediata que la persona me dé, va a depender la administración. Porque si la persona me dice rápidamente, sí, pastor, yo creo que Dios me puede sanar, el milagro ya está en camino. El milagro ya está en camino. Pero si la persona me dice, y sí, que se haga la voluntad de Dios, chao, olvídalo. Vení otro día, hermano, seguí participando porque todavía te falta nivel de fe para creer en tu milagro. Esas pequeñas cosas, ¿sí?, que el Señor nos enseña cuando operamos en el Espíritu y en los dones del Espíritu Santo, y cuando el Señor obviamente está en nosotros dándonos esa autoridad, nosotros podemos usar la autoridad del Señor y su nombre porque nos ha sido delegada esa autoridad. No estamos haciendo abuso de autoridad, ni haciendo uso y abuso de su nombre, sino que lo estamos usando con toda autoridad. Y podemos decir a esa persona que me dice, sí, pastor, yo creo que Dios me puede sanar. Ok, recibe el milagro en el nombre de Jesús. A ver, ¿qué era lo que tenía? Y tenía una hernia, pastor, acá que me sobresalía. Búscala, toca ahí, donde estaba la hernia. Y la persona empieza a buscar. No la tengo. O sea, yo ni me acerqué a la persona, ni la toqué, ni oré. No hice nada de esas cosas que generalmente el religioso no puede salir de esa estructura mental. Cree que tiene que poner la mano encima, que tiene que orar, que tiene que reprender, que tiene que bailar un malambo, una cueca, un tango para que Dios lo escuche. No, son las palabras que sueltan lo milagroso, porque la palabra de Dios lo afirma así. Marcos capítulo 11, versos 22 y 23 dice exactamente eso. Jesús lo dijo. Jesús mismo dijo, tengan fe en Dios, porque cualquiera, eso significa sin condición, solamente tiene que creer. Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Y cuando estéis orando, creed que lo que estáis pidiendo lo vas a recibir y vendrá. Punto. Ay, qué tremendo eso, ¿no? Pero ¿cuándo se puede operar a ese nivel? Cuando tú tienes claro quién eres tú en Cristo Jesús. Cuando tú tienes claro quién es Cristo en ti. Una cosa es Cristo en ti y otra cosa eres tú en Cristo. Son dos cosas diferentes, son dos posiciones diferentes. Se manifiestan distintos niveles de autoridad y poder dependiendo de cómo entiendes cada una de estas cosas. Por eso es que es importante que los ministerios estén dentro de la iglesia enseñando todo esto y perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. ¿Me explico? Por eso hemos tenido reuniones durante casi 2 años, los días martes, los días viernes, enseñando. Y hemos visto los frutos. Hemos visto los frutos en hermanos que ya están siendo utilizados por el Señor, orando por los enfermos y los enfermos reciben sanidad, ministrando liberación y los endemoniados son libres. ¿Te das cuenta? En Cristo Jesús es posible. Nosotros fuimos llamados para eso, no para menos. Somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Tú, aunque no den un centavo por ti, como te decía, aunque nosotros mismos no demos un centavo por nosotros, el amor de Dios nos escogió con propósito. A todos. Hasta la persona más, no quiero ser ofensivo con esto, pero no tengo otro término para utilizarlo, la persona más ignorante. Yo conocí un hombre, un pastor, un siervo de Dios con todas las letras del sur de Chile, que vino a predicar acá a la Argentina. Ese hombre no sabía ni leer ni escribir. Nunca en su vida aprendió a leer y escribir. Se crió en los montes
en el sur de Chile. Y de allá de los montes, de atrás de los árboles, lo llamó el Señor. Ustedes no se imaginan el nivel de predicación, el nivel de mensaje que tenía ese hombre en su boca, el conocimiento profundo de la palabra de Dios que tenía ese hombre en su corazón. Él solamente, escuche esto, solamente podía leer la Biblia. Él aprendió a leer en la Biblia y solo la Biblia leía. No podía leer otra cosa, no sabía leer otra cosa. Pero la Biblia la leía. Y no solo la leía, la entendía. Ese hombre ignorante, vestido a lo guaso, ¿sí? Los chilenos me entienden cuando digo lo guaso, ¿no? Así, el guasito bañadao, como le dicen, que con el cintito así enrollado, el cintito de cuero enrollado en la cintura, con una lengüita caída así para el costado. Así, tal cual, como se los estoy pintando. Ese hombre se paró en el púlpito de nuestra iglesia, de nuestro templo en Neuquén, predicó un mensaje, hermanos queridos, que tembló ese lugar. Terminó de predicar, me mira a mí, yo estaba sentado a un costado del escenario, y me hace señas de que me acerque. Y cuando me acerco, me entrega el micrófono. Ya había terminado. Y yo me quedé, año 96 fue eso, me acuerdo, 1996. En esos años era ley que teníamos que llamar a la gente al altar, que había que llamarlos adelante para orar por ellos y qué sé yo, y que vengan a arrepentirse y que llorisquen ahí adelante un rato, ¿sí? Los llamábamos, sí o sí era ley eso, esa práctica. Entonces yo lo quedé mirando como diciendo, pero pastor, ¿no va a llamar al altar a las personas? Y él me contestó esto, me dijo, no, yo no hago llamados, porque yo predico el evangelio primitivo. ¿Qué onda? Dije yo, ¿qué es eso? O sea, para mí era nuevo, no había escuchado nunca algo así. Inmediatamente yo busqué en mi memoria a qué se refería con esto de predicar el evangelio primitivo, o de la manera que se predicaba en el evangelio primitivo. Y recordé inmediatamente que cuando Pedro, el apóstol, inmediatamente después de la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y también después de que sana al cojo que estaba en la puerta del templo, dice que la gente se agolpó en el lugar a ver lo que estaba sucediendo, y Pedro predicó un mensaje, dio un mensaje, y la gente vino a Pedro a decirle, Pedro, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Y ahí fue cuando Pedro les dijo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios de todo corazón. Entonces, entendí que él me estaba diciendo eso. Así que la iglesia estaba, no era una cosa que no se movía un mosquito en el lugar, estaban todos en silencio. Estaban tan compungidos en el espíritu, hermanos, por el mensaje de este varón, que estaban en silencio, todos así como una momia, sentaditos. Y los miro yo, el pastor se fue a sentar, los miro y le digo, hermanos, el pastor me dice que no va a ser llamado. Pero si ustedes quieren pasar aquí adelante para que oremos por ustedes, y le voy a pedir al pastor también que haga una oración por ustedes, el lugar está abierto. Pasen si ustedes lo desean. Hermanos, yo no terminé de decir la frase y la gente pasó corriendo adelante, se tiró al piso, quebrantada, lloraban, gritaban, aullaban. Era una cosa, hermanos, impresionante lo que ocurrió en ese momento. Estaban en absoluto silencio porque ellos estaban acostumbrados al formato religioso que nosotros teníamos, entonces estaban esperando el llamado, obviamente. Y cuando yo dije eso, corrieron desesperados adelante. Y allí el pastor oró por ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted, por más que sea joven, niño, adolescente, joven, ignorante, gordo, flaco, negro, blanco, rubio, ojos celeste, ojos verde, ojos negro, no tiene nada que ver. Dios, si te llamó con propósito, y el propósito más extraordinario, más grande, más potente que tú pudiste recibir es ser un anunciador de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que basta de tenernos en menos si alguien se tuvo en menos, porque yo no creo que esta iglesia en general se sienta menoscabada, porque no menoscabamos nosotros como pastores, ni incentivamos a que ustedes lo hagan, sino por el contrario, que ustedes se amen a sí mismos con el amor que Dios
les ha tenido a ustedes. Que se amen, que se respeten en el llamado y en el propósito que Dios les ha dado para poder hacer la obra de reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. El Señor nos llamó entonces para instruirnos, para prepararnos, para perfeccionarnos y luego para ponernos en acción. Vamos a ponernos en acción. Hacia afuera, evangelismo. Hacia adentro, servicio de amor específico, porque cada uno según la función que Dios le ha dado para hacer. En resumen, esta es la actividad que Jesús mencionó en Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, les he enseñado a ustedes. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que garantiza el éxito en esta obra, ministerio, tarea o función que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos. Esto es la garantía de éxito, de que el Señor Jesucristo es el que nos empodera. Él es el que nos envía. Él es el que dice: por cuanto toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, yo los envío a ustedes por eso. Ustedes van con mi poder, con mi autoridad. En mi nombre van a las naciones. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo van a ser discípulos y van a bautizar en mi nombre. Poder, autoridad delegada por parte de Jesús y su presencia fundamentalmente que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Como dice aquí, todos los días estaré con ustedes, para siempre, todos los días con ustedes y hasta el fin. Ahora, ¿cuándo se producen estas maravillas? ¿Cuándo se produce este trabajo evangelizador exitoso? Cuando nosotros estamos haciendo lo que Él nos dijo, yendo a las naciones. Tenemos que ir a las naciones. ¿Qué significa esto? ¿Que empieces a sacar tu pasaporte para irte a un país extranjero? No. Ve a tu vecino. Predicale al chileno que tenés al lado, al boliviano, al español, si tenés un montón de gente y nacionalidades que están rodeando. Hoy vivimos en un mundo, en una aldea global, en internet, que tú te puedes comunicar con cualquier parte del mundo. ¿Te das cuenta? Predica a las naciones, da testimonio de Jesús, habla del poder de Dios, de las maravillas de Cristo. Nunca cometas el error de decir: no, a mí Dios me usa sanando enfermos, tremendo como Dios me usa. Hasta ese día llegó el uso de Dios sobre tu vida, porque eso es soberbia, eso es orgullo. Nosotros no somos nada ni nadie. Apenas si podemos orar, apenas si nos dan esa autoridad para que oremos y los milagros ocurran. ¿Sí? No vanagloriarnos en que Dios nos use. Nunca hagamos eso. Pero sí dejemos que Dios nos use. Y sí le creamos a Dios lo que Dios dice de nosotros y quiénes somos nosotros. Tenemos autoridad delegada. Por lo tanto, id, dijo Jesús. Id a las naciones y haced discípulos. Bien. ¿Me dan 5 minutos más o termino aquí? A ver, ¿quién me da 5 minutos? Levante la mano, por favor. Ok. Silvia me da 5, José me da 5, Victoria 5, Familia Rubio 5, Karina 5. Hasta ahí llevo 25 minutos. Carlos Sierra me da 10. 35 minutos. Ok. Vamos a aprovechar entonces estos próximos minutos para terminar esto, ¿sí? Porque es bueno que nos quede claro el concepto. Muy claro nos tiene que quedar. En el orden que Jesús hizo las cosas, es como nosotros deberíamos hacerlo porque Él es nuestro modelo, nuestro mayor modelo. Si Jesús hizo algo de una manera, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, porque esa es la manera correcta de hacer las cosas. Así es como deberíamos hacerlo. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1.1? En el libro de Hechos 1.1, ¿qué dice allí? Dice que el apóstol, aquí está escribiendo Lucas, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ok? ¿Es casual esto? ¿Es casual que Marcos capítulo 6, versículo 30 diga que cuando los discípulos volvieron de la comisión que Jesús les había dado de ir a predicar, regresaron y le contaron a Jesús todas las cosas que habían hecho y enseñado? Fíjense en el orden que están siempre puestas en ese orden. Hacer y decir. Hacer y enseñar. Eso no es casual. Porque ese es el principio de un verdadero discípulo para la mente de un hebreo. En el concepto hebreo de discípulo, no es lo que nosotros los occidentales tenemos como concepto de discipulado, que por ahí asociamos el discipulado con un librito de 10 lecciones que nos van a discipular y nos van a enseñar 3, 4 cosas básicas del cristianismo. No, eso no es discipular. El discipulado o el discípulo es... Tomen nota, por favor, aquellos que no lo saben. Lo he dicho varias veces, pero algunos quizás no lo saben. Tomen nota. Un discípulo es uno que hace y dice lo que hace y dice su maestro. Eso es un discípulo en el concepto hebraico. Uno que hace y dice lo que hace y dice su maestro. ¿Se dan cuenta? Primero hacer, luego decir. Jesús primero hizo, dice Hechos 1:1, y luego enseñó. Es decir, la metodología pedagógica que utilizaba el Señor era primero hacer las cosas y luego que las hacía, con ese ejemplo, enseñaba. Si ustedes van leyendo los evangelios, los 4 evangelios, van a notar que efectivamente Jesús se movía de esa manera. Hacía cosas y después que hacía esas cosas, de eso que hacía, sacaba una enseñanza para sus discípulos y sus oyentes. Ok, entonces, si el Señor lo hizo así, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Primero hacer y luego enseñar. Pero como somos de la iglesia del Pastor Contreras, primero enseñamos y después hacemos. A veces hacemos. Es decir, que hemos sido nosotros formados así, hermanos. El Evangelio en estos últimos 2 siglos han formado a los cristianos de esa manera. Mucha enseñanza, pero poca actividad, poca acción, poco obrar. ¿Me explico? Y no es que yo me encuentro con cosas como estas, por ejemplo. A ver, me dice alguien, pastor, yo tengo el don de sanidad. Excelente, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Y qué estás haciendo con ese don? No, en este momento no hago nada porque yo si quiero orar por un enfermo le tengo que pedir permiso al pastor, porque los únicos que están autorizados para orar por los enfermos son los pastores en la iglesia. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la iglesia completa ha sido encomendada. Ahora, obviamente que tenemos que aprender a utilizar esos dones, tenemos que aprender cómo se ora por un enfermo, tenemos que aprender cómo se libera un endemoniado, tenemos que aprender. Pero una vez que aprendimos, vaya y ore, vaya y ministre, vaya y lleve la gloria de Cristo a las naciones, predique el evangelio, sane a los enfermos, resucite a los muertos, limpie leprosos. Hágalo en el nombre de Jesús y usted mismo se va a sorprender cómo Dios lo usa. De qué manera extraordinaria Dios hace cosas maravillosas. Y ahí es cuando tú no te tienes que creer la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Ahí es cuando no te tienes que creer el hoyo del queque, ¿ok? Otros países como Colombia, Venezuela, Honduras que están presentes aquí me van a tener que enseñar, España, me van a tener que enseñar otros dichos, porque siempre digo los mismos dichos chilenos y argentinos. El hoyo del queque y la última Coca-Cola del desierto. O sea, no creernos lo que no somos. Si Dios te usa, gloria a Dios. Y mientras más glorifiques a Dios, cuando Dios te use, mientras más glorifiques a Dios, más te va a usar el Señor para su gloria. Mayor va a ser la manifestación de su poder, de su gracia, de su amor sobre tu vida. Te lo puedo asegurar. Eso es experiencia. No estoy aquí teorizando, no estoy diciendo solamente. Yo he hecho.
durante de los 18 años que conozco a Cristo en adelante, me he dedicado a hacer la obra del Señor. Pero primero entendiendo cómo se hace. ¿Cómo se hace? Y luego vamos a hacer. Ok, entonces, si el Señor hizo y luego enseñó, ¿qué es lo que hizo? ¿Y qué fue lo que le enseñó a sus discípulos? Porque eso es lo que cuando en Mateo 28 dice, vayan a las naciones y hagan discípulos, ¿qué les dijo Jesús? Enseñen a las naciones lo mismo que yo les enseñé a ustedes. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús en los evangelios? Principios de vida espiritual, pero también nos enseña a través de sus hechos y de sus obras cosas maravillosas, como por ejemplo, Mateo capítulo 9, verso 32. ¿Qué dice allí? Mateo 9, 32. Dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok, busque los verbos, las acciones que Jesús hacía. Número 1, liberaba a las personas endemoniadas. Número 2, recorría las ciudades. Número 3, enseñando. Número 4, predicando. Número 5, sanando. Entonces, ¿qué era puntualmente lo que Jesús hacía? Liberaba, enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Y cómo lo hacía? Recorriendo, yendo a la gente, yendo a las naciones. En este caso solamente a la nación de Israel, por supuesto, porque él vino a lo suyo vino. Los suyos no le recibieron, dice la palabra, ¿sí? A lo suyo vino, a lo suyo y a los suyos, dos cosas. Bien, entonces Jesús liberaba, predicaba, enseñaba y sanaba. Esto era lo que él hacía. Y luego enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Por eso es que cuando los envía, Mateo 10, Lucas 9, cuando los envía, les dice exactamente lo mismo. Ahora ustedes vayan, anuncien el reino, sanen enfermos y echen fuera demonios. Yendo, hay que ir, hay que ponerse en contacto con las personas, hay que hablar, hay que abrir la boca, sin temor. Porque el Señor estará contigo, como Él prometió en Mateo 28. Él estará contigo. Cuando tú abras la boca, mira, te vas a asombrar de las cosas que vas a decir. Tú vas a decir, pero ¿de dónde saqué esto? ¿De dónde saqué este mensaje, estas palabras? ¿De dónde saqué esta sabiduría que yo no tengo? Porque no serás tú la que habla, no serás tú el que habla. Es el Señor que hablará por tu boca. Jesús mismo lo dijo, cuando ustedes sean llevados ante las autoridades, no se preocupen por lo que han de decir, porque en la misma hora que sean llevados, el Espíritu Santo pondrá palabras en su boca. Entonces, ¿se dan cuenta que acá no hay nada que nos detenga? No hay absolutamente nada que nos pueda hacer frente y detenernos, excepto nuestra incredulidad. Excepto la incredulidad. Si tú no le crees a Dios, no podrás obrar en la misión que Dios te ha dado, en el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Esto cuadra perfecto con la misión descrita en Marcos 16:15, cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo cuadra perfecto. ¿Qué se debe tener fundamentalmente de nuestra parte? Ya hemos visto hasta aquí que todo lo ha hecho Dios y todo lo ha puesto Dios en nuestras manos. Entonces la pregunta ahora es, Señor, ¿y qué tengo que hacer yo? Como dijo Pablo. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que poner acá? En esta empresa divina que tú me estás llamando a ser parte. Mateo 9:36 dice, después del versículo 35 que leíamos recién, que dice que Jesús fue, sanó, liberó,
enseñó y predicó, en el verso siguiente dice, al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, escuche, porque esas palabras que le dijo a sus discípulos son para nosotros hoy. A la verdad, la mies es mucha. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener? Compasión, dijo Jesús. Él tuvo compasión. Eso es lo que tú tienes que tener cuando ves un alma perdida. Compasión de esa alma. Compadecerte de esa pobre almita que está yendo rumbo a la condenación eterna sin Cristo. Compasión. La compasión es lo opuesto a la indolencia. Y fíjate lo que dice Jeremías respecto de la indolencia. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La obra de Jehová, la obra de Dios, se hace con amor, se hace con compasión, no con indolencia, jamás. Si tú eres indolente, eso te va a pasar factura a ti. Eso dice el texto, porque el que va a caer en maldición vas a ser tú. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos en nuestras manos, así como tenemos un gran poder, una gran autoridad, eso también nos demanda una gran responsabilidad. Como decía Superman. ¿Se acuerdan que Superman decía eso? Tener poder también conlleva tener una gran responsabilidad. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que ser muy responsables del poder y la autoridad que nos ha sido dado. Entonces, dijimos, compasión. Número 2, conciencia. Conciencia. ¿Conciencia de qué? De que somos pocos. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Somos pocos. ¿Qué significa que somos pocos? Que es mayor nuestra actividad, nuestra carga y nuestra responsabilidad. Es mayor. Por eso necesitamos más compañeros. Tenemos que ir por más. Ir a buscar a nuevos llamados al reino de los cielos y traerlos para que sirvan al Señor y la carga se reparta entre muchos. Pero eso, ¿cómo se comienza? ¿Cómo se comienza a adquirir eso? Orando con intercesión. Oración intercesora. Orando para que esos que faltan se sigan sumando al reino de Dios. Fíjense que esas fueron las primeras palabras que Jesús dijo en el Padre Nuestro. Cuando leemos en la versión Reina Valera, en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando dice esas palabras, santificado sea tu nombre, ¿qué significa? Dicho en la versión Reina Valera, nos quedamos ahí pensando, ¿qué quiere decir eso? Bien, la versión TLA lo dice muy clarito, la versión traducción del lenguaje actual. Dice así, ustedes deben orar así, dijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Eso es santificar a Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Esa es la oración intercesora que Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo, ustedes cuando oren deben orar así. ¿Y cuántas veces nosotros hemos empezado a orar así, nuestra oración? Diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Señor, que todos vengan a la obediencia a ti. Oro por José, oro por Liliana, oro por María, oro por Mario, oro por, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre su vida. Ato los demonios que están operando en su mente, los enmudezco para que tu Espíritu Santo les traiga luz a sus espíritus. Amén. Oración intercesora.
Oración intercesora. Entonces nuestra misión en la tierra y nuestro propósito comienza en nuestro cuarto, hermanos. Porque Jesús aquí lo dijo esto en el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo. Pero 3 versículos antes, Jesús dijo dónde teníamos que hacer eso. En el versículo 6 del capítulo 6 dice, cuando ustedes oren, entren en vuestra recámara, en vuestro cuarto, y cerrada la puerta, oren a vuestro Padre que está en los cielos, y allí en el secreto vuestro Padre los escuchará y los recompensará en público. Entonces, ¿dónde comienza la misión? En tu cuarto, a solas con Dios, a solas con Él. En ese cuarto de intimidad con Dios, llenándote de su presencia. Y cuando tú salgas lleno de la luz del Espíritu Santo de ese cuarto de oración, pisa la calle y comienza a abrir tu boca para hablar de Cristo y vas a ver cómo las obras gloriosas, maravillosas, milagrosas van a comenzar a ser una realidad en tu vida. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Por último, ¿qué tuvo Jesús para hacer esta tarea? Esto lo hemos enseñado en algunos seminarios, pero sé que algunos no lo han escuchado, por eso lo estoy pasando rápidamente. Quise comentárselos también. ¿Qué tenía Jesús para poder hacer esta tarea? Dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ok, eso que leíamos recién en Mateo 9:35. Predicar, enseñar, sanar, liberar, toda esa actividad, Jesús la hizo ¿por qué? ¿Por qué pudo hacer eso? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo había ungido. ¿Qué era lo que tenía entonces Jesús? La unción del Espíritu Santo en su vida. La palabra unción del hebreo masach significa derramar o untar. Es decir, lo que se había derramado sobre Jesús era el mismo Espíritu del Padre. El Espíritu Santo se derramó en él, sobre él y en él. Lo llenó. Y ahora Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió a hacer su obra. ¿Por qué esto lo dijo Jesús? Leyendo en el día de reposo el capítulo 61 del rollo del libro de Isaías, en la sinagoga, cuando fue a su ciudad, en Nazaret, le dieron el libro de Isaías y él leyó este texto. Y después que leyó esto, dijo, esto se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Ok, si Jesús tuvo eso, él tuvo la unción, ¿qué dijo Jesús? Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez a sus discípulos, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús habló del Espíritu Santo en el momento en que Él dijo, así como me enviaron a mí, yo los envío a ustedes? Y les sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Porque Él había sido enviado de la misma manera, con el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo sobre su vida, la unción del Espíritu Santo sobre Él. Ok, y esa unción, ¿dónde está hoy? Fíjense, 1 de Juan 2:20, dice, pero vosotros, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a cada uno de nosotros, vosotros tenéis la unción del Santo. Santo con mayúsculas, se está refiriendo a la unción de Jesús. Ah, pero la unción no había que ir a buscarla a Colombia, a Pensacola, a Canadá, a Toronto. ¿Vieron que esos son los lugares que la gente va a buscar unción? No, amados. No hay que ir a ningún lugar a buscar la unción. La unción ya la tienes. Solo la tienes que usar. Nada más. El Espíritu Santo ya ha sido derramado en tu corazón. Romanos capítulo 5, verso 5 lo dice claramente, que el Espíritu de Dios ha sido derramado en tu corazón. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo que ya te fue dado. Entonces, Dios ya lo hizo todo. Dios nos empoderó, nos dio autoridad, nos etiquetó con autoridad, nos revistió, nos embistió con autoridad, con poder. Dios mío, por eso es que tú te tienes que descubrir en Cristo.
Descubrirte tú en Cristo. Ah, no, vamos a llamar al pastor para que ore por un enfermo. No, ora tú. Ora tú. Si no se sana cuando ores tú por la persona, ahí recién llámame a mí. Pero ora tú. Deja que Dios te use. Deja que Dios opere el milagro a través tuyo. Nunca te minimices. Si no se sana, bueno, dile a esa persona, mira, Jesús oró por un ciego y en la primera oración no se sanó. Le tuvo que orar 2 veces. Y en la segunda oración recién se sanó. Así que ahora le vamos a pedir al pastor que te ore. Va a ser la segunda oración. Hasta tenés un texto bíblico para salir diplomáticamente de la situación. ¿Ok? Muy bien. Y aquí terminamos. Hoy resuena el llamado del Señor. El llamado que Dios le hizo a Isaías resuena también para nosotros. Cuando Dios le habló al profeta Isaías, le dijo, después oí la voz del Señor que decía, aquí está escribiendo el profeta Isaías, y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Escuchará el Señor hoy de nosotros la misma respuesta? Si lo vas a decir indolentemente, mejor ni lo digas. Como dice Apocalipsis 3. ¿Se acuerdan cuando leíamos el texto de Apocalipsis 3 cuando dice, mejor que sea frío o caliente, pero no tibio? El tibio es el indolente, porque te voy a vomitar de mi boca. ¿Te das cuenta? ¿Escuchará el Señor nuestra respuesta hoy? Por eso Pablo exhorta a la iglesia y le dice estas palabras. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Ustedes la han entendido hoy. Algunos ya la sabían y hoy lo han confirmado. Otros se acaban de enterar y de sorprender de la grandeza de lo que Dios es capaz de hacer a través de ustedes. Bien, que no se quede en asombro. Que no se quede en asombro. Atrévete, despiértate tú que duermes. Hasta que no te despiertes, Cristo no va a alumbrar. ¿Te das cuenta? A veces estamos esperando que Cristo alumbre para después despertar. No, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice el texto. Entonces la gloria de Dios te va a iluminar cuando tú te despiertes, tú te levantes, tú te dispongas y tú te pongas en las manos del Señor para hacer su obra. ¿Escuchará hoy el Señor de nosotros, heme aquí, envíame a mí, Señor? Gloria a Dios por esas manos que veo levantarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oremos al Señor, hermanos, y demos gracias al Señor por este llamado divino con un propósito eterno sobre nuestras vidas. Eterno Padre Celestial, Padre de gloria, amado Dios, Señor, te agradecemos infinitamente que abras nuestro entendimiento y nos hagas comprender, Señor, la grandeza de tu amor en alguna medida. Señor, aquí hay una iglesia encendida, Señor, una iglesia de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Señor, yo creo que tú estás despertando el espíritu de tus hijos y de tus hijas para usarlos poderosamente, Señor, en los próximos tiempos en esta tierra. Padre, que no se achiquen. Te pido, Señor, que les infundas valor y aliento, Señor, en el momento que lo necesiten para poder abrir su boca y glorificar tu nombre, Señor, donde quiera que vayan. Señor, muestra tu gloria sobre ellos. Todos los que se estén levantando, si estaban durmiendo espiritualmente, Señor, hoy esta palabra nos ha sacudido, nos ha despertado, Señor,
a cada uno de los que se levanten, se pongan de pie y salgan, Señor, a militar el Evangelio de Cristo a las naciones, que tu gloria los alumbre, que tu gloria los acompañe, que tu poder se manifieste y tu nombre, sobre todas las cosas, tu nombre sea glorificado. Bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están allí, Señor, en los hogares. Cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, les bendecimos y oramos para que se rompan las trabas, para que se rompan las ataduras, para que se abran las cárceles, las puertas de las cárceles, Señor, que no les dejaban avanzar, que no les dejaban prosperar, que no les dejaban crecer, que no les hacían sentir la libertad en Cristo. Padre, que se rompa ahora toda maldición, todo lo que ha estado trabando la obra tuya en los corazones de tus hijos, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Retrocedan ahora las tinieblas, retroceda ahora todo plan del diablo. Desbaratamos, Señor, los planes de las tinieblas en el nombre de Jesús. Reprendemos de los hogares toda obra de maldad, toda obra de adicciones, de enfermedades, de maledicencias, de maldiciones que hayan caído sobre la vida de tus hijos. Son libres en el nombre de Jesús, Padre. Libres de enfermedades, libres de dolencias, libres, Señor, en el nombre de Jesús de toda cautividad de ignorancia. En el nombre de Jesús, Padre, que se abra el entendimiento y que la iluminación de tu Espíritu Santo venga sobre tus hijos para traer, Dios mío, revelación. Que se corra el velo, Señor. Que se corra el velo, Padre, para que puedan ver con claridad a Cristo en ellos y verse ellos en Cristo como tú los ves, Señor. Gracias, papá, por esta tarde preciosa, poderosa, que aunque ha sido molestada por el enemigo, Señor, para que no la tuviéramos, estamos terminando en victoria, Señor. Aquí hay un grupo de hermanos, de hijos de Dios que están recibiendo una tremenda victoria esta noche. Tremenda victoria esta noche están recibiendo en cada una de sus vidas y sus familias. Gracias, papá. Les bendecimos a todos, papá. En el nombre de Jesús. Y a ti te damos gloria, a ti te damos honra y alabanza por todos los milagros que van a empezar a ocurrir a partir de hoy por medio de la mano de tus hijos, Señor. Cada palabra que salga de la boca de tus hijos será acompañada de la manifestación de tu Espíritu Santo. Cada acción que tus hijos hagan en tu nombre, Señor, la manifestación del Espíritu Santo los acompañará para que tu nombre sea glorificado en la vida de tus hijos. En los próximos días, yo profetizo ahora, Señor, creo en esto que voy a pronunciar ahora, Padre, que en los próximos tiempos voy a escuchar los testimonios de mis hermanos que van a venir a contarme: pastor, mira, oré por tal enfermo y Dios hizo un milagro. Oré por tal persona que estaba cautiva y Dios la libertó. Pastor, mira, Dios me usó para salvar a esta almita. Dios me usó para predicar el evangelio a esta persona que estaba en adicciones. Gloria a Dios. Lo creo, Señor. Lo profetizo creyendo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Tu gloria se enciende en la iglesia. Tu gloria se enciende en la iglesia. Tu poder se enciende en la iglesia. En el nombre de Jesús, tú estás empoderado. Tú ya lo tienes todo en Cristo. Sin Cristo nada, pero en Cristo lo tienes todo. En Cristo, deja que su gloria se manifieste en tu vida. Hoy, a partir de hoy, levántate, disponte, sal a la calle y lleva la luz de Dios a las naciones. Gracias, papá. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Padre. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que nos ha despertado, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: amén.